Dios los bendiga, amados hermanos. Qué bueno que estamos reunidos en la casa del Señor esta tarde. Este coro que acabamos de cantar, Padre de Luz, nosotros lo escuchamos en nuestra amada iglesia Josué Central desde el día que nos convertimos, allá por 1993. Y es bien ilustrativa. Oigan bien. Padre de luz, yo quiero ser un reflejo de tu gloria. Entiende lo que está cantando. O sea, que te puedan ver. Porque, hermanos, se trata de que la gente nos vea a nosotros como que estén viendo a Cristo. Hermanos, siente el peso de esa demanda de Dios. Que la vean a usted y digan, esa mujer vale la pena imitarla. Ese varón, así quisiera ser yo. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es el único que nos transforma a la medida de Cristo. No hay otra fuente. Por eso es que estamos haciendo énfasis en nuestra iglesia. Y oiga bien, este es un énfasis que se nos ha instruido a los pastores desde nuestra iglesia central. Hacer énfasis en el evangelismo. Miren, eso lo hace Dios, pero el trabajo evangelístico lo hacemos nosotros. Por eso es que esta tarde, amados, con la ayuda del Señor, quiero predicarles sobre el tema, el poder de nuestro testimonio para evangelizar. ¿Cuál es el tema? El poder de nuestro testimonio. Ahí dice el poder del testimonio. Ok. Pero ¿de cuál testimonio estamos hablando? De este testimonio. Hermanos amados, poco éxito vamos a tener evangelizando con un testimonio pobre o un testimonio de pecado. En Juan 13, versículos 33 al 35, abra su Biblia y vea lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 33 al 35. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia de esta manera. Hijitos, hablando el Señor Jesucristo, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, qué completas son las enseñanzas de su santísimo evangelio. Y queremos, mi Dios, pedirle que por su Espíritu Santo nosotros podamos demandar a la iglesia el verdadero testimonio público y privado de lo que los cristianos debemos ser y hacer. Que no nos conformemos, mi Dios, a un testimonio mediocre, a un testimonio indigno de la orden que usted nos ha dado, sino, mi Señor, que con responsabilidad cristiana, como verdaderos hijos suyos, nos presentemos como testigos de la verdad, de la santidad, de la pureza, de la obediencia, para que en ese testimonio todos conozcan que somos discípulos suyos, y así honrar su nombre y extender el evangelio cada día más, conforme la instrucción que usted nos dio en la gran comisión. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos concede de meditar en su palabra. Pido que esta palabra traiga luz y verdad
a todos mis hermanos que la están oyendo, y eso sea un testimonio que dé gloria, honra y alabanza a su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Se observan bien, amados, y no hace falta abrir mucho los ojos para darnos cuenta cuántas sillas vacías tenemos. Hermanos amados, esta es una tristeza, porque la responsabilidad de llenar las sillas de la iglesia la tenemos todos, ¿sí? ¿Quiénes tenemos esa responsabilidad? Todos. Hermanos, por eso es que en la iglesia hacemos esfuerzos para poder sacarle el beneficio máximo a esta responsabilidad que tenemos como creyentes de anunciar el Evangelio de Jesucristo a través de los grupos familiares. De verdad, hermanos, queremos que nuestro sistema de evangelismo personal a través de los grupos familiares sea prosperado, pero nada prospera si nosotros no lo pedimos. Tenemos que pedir en oración que traiga el Señor realmente integrantes nuevos a la iglesia, que entren por la puerta del arrepentimiento. Y para eso, ¿quiénes somos los que primero tendríamos que arrepentirnos? Nosotros. Si nosotros no tenemos arrepentimiento, no vamos a estar preparados para predicar el mensaje del arrepentimiento a los pecadores de nuestra ciudad. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, hay una declaración contundente. Mira, contundente quiere decir que no tiene discusión. Eso está declarado así en la Biblia, y como está declarado, así lo vamos a enseñar. Como dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quiénes conocían este versículo? Levanten la mano. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en este versículo señala que si alguno está en Cristo, fíjese que no está él haciendo otra cosa más que diciendo, aquí hay una prueba clara en la que ustedes van a demostrarse y van a demostrar al mundo que están en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en esto quiero referirme con claridad, hermanos. El Evangelio de Jesucristo sí tiene la virtud de ayudarnos a abandonar todas las cosas pecaminosas. Y ya vamos a ver más adelante en el mensaje cuántas cosas pecaminosas el verdadero cristiano ya tendría que haber dejado. Pero no basta solo con dejar de pecar. El cristianismo verdadero significa también que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces no basta solo con dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno. A veces nos basta solo con no ser tan malos. A veces nos basta solo con, bueno, ya no hago aquel pecado, ya no miento, aunque siga haciéndolo. Es decir, ya no soy hipócrita, aunque siga haciéndolo. Entonces, hermano, y hay que dejar el pecado, pero hay que preguntarnos qué cosas nuevas estamos haciendo ahora para extender el reino de Dios. ¿Estamos entendiendo? No solo dejar de hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno. Y anunciar el Evangelio de Jesucristo es lo mejor que nosotros podemos hacer para mostrar nuestro testimonio. Miren, el apóstol Pablo dice en el versículo anterior, en el versículo 16, de manera que, oiga bien, ahí está, que nosotros de aquí en adelante, miren lo que dice Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Wow.
Aquí está hablando, mire, una realidad en el testimonio de los creyentes verdaderos de que las cosas de la carne ya pasaron. El apóstol Pablo dice, ya a nadie conocemos según la carne. Y según el Evangelio de Jesucristo, nosotros deberíamos de andar en el Espíritu. Según la declaración que está en Gálatas 5, busque un poquito más adelante. Gálatas 5, 16. Dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu. Así dice la Biblia. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el versículo 24 del mismo capítulo, ¿qué dice? Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, hermanos, estas son las declaraciones que a mucha gente no le gusta escuchar en las iglesias. Pero yo les digo una vez más, de verdad, hermanos, yo también soy de carne y huesos. Y los deseos de pecar están en mí, al igual que están en ustedes. Pero, hermanos amados, no podemos darnos el lujo de darle a la carne ni siquiera una mínima oportunidad. Por la que la carne, para que se encienda en pecado, basta solo con abrir una pequeña rendija. Y nosotros, hermanos, tenemos que negarnos a esto porque nosotros somos de Cristo y los deseos de la carne en nuestra vida ya están crucificados. Y eso es lo que dice la Biblia, si es que somos verdaderos testigos de Cristo. Y fíjese bien, hay un capítulo entero, Efesios 4, un libro más adelante, del versículo 17 en adelante, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. Mire que dice que dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, nosotros ya no somos así. Ya no andamos pensando en las cosas del mundo. Ya no andamos pensando en las cosas de la carne. ¿Y sabe qué? La gente lo tiene que notar. Nosotros tenemos que ser cartas leídas de testimonio de rectitud, de integridad, de santidad, de amor a Dios, de temor de Dios. Eso es lo que tenemos que ser, hermanos, y si no lo somos, entonces tenemos que revisar seriamente nuestra conversión. Porque, hermano, el que es de Cristo tiene que anhelar este estilo de vida. Nosotros no tenemos, amados, que demostrarle al mundo que todavía estamos cautivos de los deseos pecaminosos. Nosotros no tenemos que exhibir las mismas pasiones que al mundo lo encienden. A nosotros nos apasiona Cristo, la salvación, la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. Eso nos apasiona. O sea, no sirve, no se oye eso. Porque no nos apasiona eso. Hermanos, el distintivo de la vida del cristiano tiene que ser la santidad. Hermanos, he mencionado en algún momento, abuelita, ¿es fácil esto? No. Me ha oído decir, hermana Digna, mire qué fácil es esta vida de obediencia. No, yo no dije jamás que esto fuera fácil, pero el testimonio del verdadero cristiano es luchar día tras día para que este testimonio que está declarado en la Escritura sea realidad en mi vida. Hermanos amados, por eso es que el verdadero convertido, habiendo recibido por pura gracia el milagro de la salvación, debe reflejar una transformación de vida que sea notoria a los demás. ¿Estamos hablando claro? O sea, la salvación en Cristo se nota al que la tiene y se nota
al que no la tiene, ¿sí? Y a usted se le nota, hermana. Le han dicho, no, hombre, a usted se le nota una santidad, wow, qué bárbara. Debería de ser así, eso es lo que dice la Biblia. Y fíjese que esa transformación notoria es clara, por supuesto, al principio para la gente que nos conoce. Hay gente que nos conoció a nosotros, hoy pastores, nos conoció mundanos, nos conoció muertos en delitos y pecados, y éramos así como el chancho, felices en la inmundicia. ¿Quiénes conocen los chanchos? ¿Dónde son felices los cuches? En el lodazal. Ahí están en su charco. Y antes de ser cristianos, nosotros estábamos felices en el charco del pecado. Ahí nos revolcábamos y ¡wow! ¡Qué rico el pecado! Pero ahora que estamos en Cristo, amados hermanos, ¿nos revolcamos siempre en el pecado? ¿Ah? ¿Nos gustan las cosas pecaminosas? ¿La pachanga que le gusta al mundo? ¿El chambrerío que se practica en el mundo? ¿La lujuria que en el mundo es prácticamente la razón de vivir? Entonces, hermanos, la gente que nos conoció antes, claro, se da cuenta de inmediato que hemos dejado los hábitos pecaminosos de la vida antigua. Se dejaron los adulterios, se dejaron las fornicaciones, se dejó el alcoholismo, para decir algo más. O sea, el que tomaba antes, ahorita, y no, nadie lo obligó. Sencillamente el Espíritu Santo en nosotros ya nos quitó apetito por lo pecaminoso, porque nacimos de nuevo. Miren, el pecado que antes deleitaba, hoy resulta abominable. Así es de grande el cambio que tenemos que tener los nacidos de nuevo. Ya para nosotros, hermanos, miren, el pecado más atractivo, porque la carne está vivita y coleando, pero uno tiene ya dentro el Espíritu Santo que le dice, eso no se puede hacer. Y uno, claro, obedece hoy la voz del Espíritu. Y por eso es que, hermano, al que obedece la voz del Espíritu, se le nota un testimonio de transformación, porque el Espíritu ya no nos deja vivir cautivos de las pasiones de la carne. Miren, y por supuesto, teniendo ya el Espíritu Santo en nosotros, dejamos de alimentar la carne con el pecado. ¿Con qué se engordó la carne toda la vida? Con el pecado. La carne solo cosas pecaminosas quiere hacer. Mire, hay gente que viene a los cultos todavía y claro, desde aquí yo no veo quienes están chateando con el celular. Pero que aquel que está ahí con el celular chateando, hermano, en vez de oír el mensaje, realmente eso es un buen testimonio. Pero hay gente que lo hace. Y aún en esta iglesia hay gente que lo hace. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros ahora nos pone un ansia de conocer más y más a Dios. ¿Y cómo llegamos al Padre? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y uno empieza a descubrir la riqueza de Dios que la palabra nos enseña. Y uno aprende, amados, a conocer a Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Y no sé si a ustedes les pasa, pero una señal clara de conversión es la pasión que el Espíritu Santo nos pone por la palabra. Y uno pasa leyendo la palabra. Y uno, mira, a mí me regalaron una Biblia chiquita. Y cuando ya me convertí, todo, la sentía que me costaba leerla. De repente dije, yo voy a comprar una buena Biblia, una Biblia grande. Y me gustó las ilustraciones que traía y todo, porque yo quería conocer más a Dios. Miren, de conocer lo que es el temor de Dios.
Mire, el verdadero creyente en Jesucristo vive temeroso de Dios. Y usted tiene que revisar su vida. ¿Eres temerosa de Dios? Aquí en la iglesia, aquí en la congregación, todos parecen serlo. Pero Dios conoce quién le teme y quién no le teme. El que no le teme sigue pecando abiertamente y dice: yo estoy bien con Dios. No, hermano. Lo que pasa es que todavía no tiene el Espíritu Santo, no es salvo y por eso puede pecar con toda libertad. Y no ofrece un testimonio digno de Cristo. Amados, hay que aprender a amar a Dios, a obedecerle. Y mire, y la gente nos va a ir viendo diferentes. Juanita, vamos a la fiesta ahora allá en Tepetitán, va a estar buena. No, lo más que venimos a las 2 de la mañana. Como antes íbamos, entonces, hombre, uno dice, eso va a estar bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Y sabes qué? El pastor ya a las 8 de la noche está dormido, ni cuenta se va a dar. Yo no me voy a dar cuenta. Dios se da cuenta y sabe. Entonces, hermano, pero claro, si usted dice, no, hombre, yo voy a ir, yo me voy a dar gusto. El que se da gusto con la vida pecaminosa todavía es porque todavía no es salvo. Si se muere, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Y mire, todavía ni siquiera algunos tienen conciencia de lo que es el infierno. Porque la conciencia de lo que es la condenación eterna solamente la da el Espíritu Santo. Esa es una obra del Espíritu Santo que le está diciendo al pecador: te vas a condenar, te vas a condenar. Y uno hablando del Evangelio. Por eso es importante hablar del Evangelio de Cristo. Porque mire, el Evangelio de Cristo sacude al pecador. Y el Señor dice: el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Pero nosotros ya cumplimos con el deber de anunciar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, hay gente que ofrece un cambio tan grande por la conversión que, miren, ni los familiares le creen. Hay hombres que han sido terribles, mujeriegos, borrachos y todo, y de repente se convierten verdaderamente a Cristo. La primera que duda de la conversión, ¿quién es? La esposa. Y dice: no puedo creer, ¿te vas a quedar conmigo el sábado, de sábado para domingo? Sí, mi amor. Y empieza a ser un hombre amoroso y atento y arrepentido, y la esposa dice: algo le pasa, algo quiere. Uy, está enfermo. ¿Por qué? Porque ella misma recibe el testimonio del cambio que Dios ha hecho en su marido. Hermano, nosotros hemos visto testimonios tremendos de transformación de hombres que anduvieron revolcándose en el quinto infierno y de ahí los rescató el Señor y son hombres ahora que le sirven al Señor y viven una transformación total. Pero hermanos, el testimonio mismo le va dando credibilidad al creyente, ¿sí? Y ahora, hermanos, tiene que entender usted que es tan glorioso la transformación, porque la conversión es un milagro. ¿Y quién hace los milagros? ¿Sí? La salvación le pertenece totalmente a Dios. La redención es de Dios. La justificación solo Dios la puede dar y la da a través de Cristo. Y solo Él puede hacerlo. Entonces, hermanos, viendo este milagro tan glorioso que es la conversión, entonces, hermanos, sabemos que por el Espíritu Santo el hombre y la mujer son capaces de ofrecer un testimonio de transformación tan profundo que a aquel que realmente testifica así de la obra de Cristo es digno de anunciar el Evangelio. ¿Me estoy dando a entender, hermano? O sea, si usted no tiene testimonio de verdadera conversión, ¿qué anda haciendo hablando de Cristo? Más de lo que está manchando el nombre del Señor.
Muy duro eso. Hermanos amados, ¿qué entendemos entonces por testimonio? Porque hay que definir qué es testimonio, porque ya vimos, el tema es el poder de nuestro testimonio para evangelizar. ¿Qué es un testimonio? Miren, el testimonio, lo quiero decir en palabras sencillas y simples, es la prueba visible de que es verdad lo que yo digo que soy. ¿Qué es usted? Hija de Dios, dice. Ok. Entonces, ¿cómo lo va a comprobar? Hay que verla. ¿Se le nota o no se le nota? ¿A quiénes se les nota? Pregunta difícil. Yo podría preguntarles a ustedes, ¿se me nota mi cristianismo? A veces sí, a veces no. Van a decir los que no me quieren, que hay bastantes porque hablo así. Pero hermanos amados, el cristianismo verdadero tiene que ser notorio a todos, ¿sí? Se tiene que reflejar en todo el lugar donde usted esté. Mire, ya voy a explicar más adelante cuál es el testimonio práctico del cristiano. En Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dijo, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Conocen ese versículo? Entonces, hablando de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, hermano, me seréis testigos. Significa que por el poder del Espíritu Santo conoceremos a Cristo y lo anunciaremos y lo daremos a conocer a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hermano, ese mandamiento de anunciar a Cristo solamente lo podemos hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Porque, hermanos amados, una persona tiene el Espíritu Santo cuando se convierte. El Señor pone el sello del Espíritu en el convertido. Y ahora, hermanos, aunque usted tenga un día de convertido, como ha habido un milagro en su vida, usted le entra ansiedad de qué es lo que habla un recién convertido. Solo de Cristo, de Cristo, de Cristo, mañana, tarde y noche. Uno cae mal, aburre, le dan corte porque solo de Cristo habla. Y uno se enamora del Señor. Y hermanos, y la gente le va a decir, mira, y vamos entonces, vaya, ok, ya me hablaste de Cristo. Hoy vámonos a la vagancia. No, hombre, ya no puedo ir. ¿Qué te pasa, men? Ay, esa tu religión ya te puso loco. Bueno, a mí unos amigos me dijeron, ya te va a pasar esa locura. Y gente que decía que lo quería uno, ya te va a pasar. Voy a creer que ya no te gusta aquello. Ya no, le dije. Aguante, y no lo creen. Y hasta la fecha, como se dieron cuenta de que la conversión había sido genuina, pues ya perdimos muchos de aquellos que decían ser amigos nuestros. Miren, amados, nunca pensamos recién convertidos que el Señor nos iba a comisionar para anunciar el Evangelio. Y hermanos, el oficio que uno tiene anunciando el Evangelio, les digo en el nombre de Jesús, este es el mejor oficio que existe. No hay nada que supere en oficio a esta delicia de hablar siempre, siempre, siempre de la palabra de Dios. Claro, eso es lo que, y soy lo que soy porque el Señor así quiso. Jamás pensamos que el Señor nos iba a comisionar para esto. Pero quiero decirles una cosa, en la práctica, vamos a ver a la práctica. El testimonio es lo que la gente ve en usted, lo que la gente observa y lo que la gente oye y sabe de nosotros. Hermano amado, fíjense bien. Y en esto quisiera que pusieran atención porque aquí les voy a decir y ustedes mismos se van a poner el termómetro si realmente están en Cristo y son nuevas criaturas.
lo que la gente nos oye hablar. ¿Qué le oye la gente hablar a usted? Por ejemplo, nosotros los verdaderos creyentes no hablamos mal de nadie. ¿Qué dije? Los creyentes no hablamos mal de nadie. Aunque la otra persona haya cometido una gran falta, nosotros no hablamos mal de ella, nunca. Más bien, si sabemos que han cometido un error, un pecado muy serio, y tenemos la confianza para confrontarla, lo hacemos con amor. Pero el error de uno no nos tiene que servir a nosotros de materia prima para hacerla pedazos. ¿Ya que no? ¿Eso quiénes lo hacen? Los que no han nacido de nuevo. En el mundo sí. En el mundo, hermano, la gente se acaba al que se equivoca. En la iglesia de Cristo no. Mire, la gente no nos tiene que oír a nosotros, por ejemplo, malas palabras. Decimos malas palabras a los creyentes en Jesucristo. Ya no decimos malas palabras. Entonces, porque amados, una sola mala palabra le van a oír y su testimonio se va al suelo. Y van a decir, para ser como esta vieja, yo no quiero ser evangélico, porque la gente así dice. Para ser tan pedante como este nombre, y dice que es evangélico. ¿Se da cuenta el peso que tiene el testimonio de nosotros? Amados, nosotros ya no mentimos. Ya no, hermano. Ahora, vámonos a otra área de testimonio. La conducta externa. Oigan bien, nosotros ya no actuamos con malicia. O sea, hermanos, nosotros pues las niñas ya hoy actúan sin coquetería. Y eso no quiere decir que han perdido su gracia femenina. No, no, no. Esa es parte de las riquezas con las que Dios las ha bendecido. Pero hermano, ya una niña cristiana ya no anda buscando provocar, ¿verdad que no? Ya hoy se pone unos pantalones y ella calcula. Y se toca y dice, no, se me va a ver todo. Ya no se los pone. Porque no anda ahí luciéndose así en la calle y mucho menos, hasta la forma de caminar les ha cambiado. Hoy ya no se ponen aquellos taconzotes para que cuando caminen se les mueva todo. Ya no, hermano, sino que hoy tienen un caminado discreto porque ya no andan buscando quien las ande viendo y quien las ande deseando. Porque los hombres, ya les he dicho cómo somos. Los hombres somos casi unos animalitos en ese aspecto. Y el hombre cristiano, por supuesto, ya no es mirón. Mi esposa, desde que éramos inconversos, yo conocí que tenía una gran capacidad para pellizcarme. Entonces, me dice así, para ponerle los ojos en su puesto. Entonces, ya ahora tengo años de que no me dan ese tratamiento. Pero hermano, los hombres sin Cristo miramos desde que la vemos venir allá hasta que se va por allá. Los hombres creyentes ya no vemos a la mujer con ojos lujuriosos, con ojos de impureza. Porque la mujer detecta así quién le está ofreciendo ese tipo de sugerencias. Hermanos, ya nuestra conducta externa es absolutamente sin hipocresía. ¿Sabe qué es la hipocresía? Es dar a entender que usted es una cosa buena y esconder la realidad de sus intenciones. Hay gente, amados hermanos, que enfrente de uno le da un gran abrazo y por detrás le está metiendo un cuchillo. ¿Conoce gente así aquí? ¿Existirá esa gente aquí en San Vicente y en nuestra congregación? Entonces, amados,
esos son testimonios. Imagínese que usted tiene fama de hipócrita, tiene fama de calumniadora, y así se va a ir a evangelizar. Y la gente va a decir, ¿y cómo tiene valor de venirme a hablar de su religión? Si yo me la puedo bien. Uy, entonces ya no vamos a evangelizar, hermano. ¿Cómo no? Si el deber lo tenemos. Miren, usted ya es una persona que ya no tiene malas intenciones contra nadie. ¿Verdad que sí? Hay que ver, mire, otra forma de examinar el testimonio, hay que ver lo que la gente ve que nosotros vemos. Por ejemplo, familias enteras se reúnen alrededor de la tele a ver novelas. Hermanos amados, con esa contaminación de las novelas podemos hablar de Cristo. ¿Se puede? Okay. Hermanos, hay que ver, no, yo no veo novelas, yo veo películas de acción, matanzas, crímenes, que solo los buenos matan a los malos. Y nosotros ya nos acostumbramos a ese tipo de espectáculo. Hermanos, matar sigue siendo pecado. Y nosotros no podemos disfrutar de acciones homicidas, ni en película, ni en televisión, en ninguna parte. Por supuesto, hermanos, los creyentes ni por cerca vemos pornografía. No, si solo a veces que se me queda trabado el control remoto. No, hermano, si en la tablet o en el celular no se le traba nada y usted la está viendo. Aquel que todavía se deleita en escenas pornográficas simplemente no es creyente, no ha nacido de nuevo. Porque, hermanos, ese pecado Dios lo toma como una abominación y nosotros no podemos disfrutar con lo que Dios abomina. ¿Estamos hablando claro? Entonces, lo que oímos, mire, uno oye música con unas letras tan inmorales, hermanos, que nosotros no podemos deleitarnos oyendo música inmoral. Nosotros no podemos deleitarnos en chambreríos, en calumnias. Mire, le voy a decir un pecado que se comete acá en San Vicente. La gente le dice a uno, con estos ojitos que se van a comer los gusanos, lo vi, o la vi, o los vi. Y no ha visto nada. Y levanta manchas contra la reputación de una persona porque le nace en su corazón ensuciar el nombre de una persona. Hermanos, los creyentes ya no hacemos eso. Lejos de ensuciar el nombre de las personas, nosotros procuramos restaurarlos por el amor que nos tenemos unos a otros. ¿Estamos hablando claro? Entonces, hermano, ¿por qué el testimonio entonces tiene poder? Miren, el testimonio, su testimonio, mi testimonio, tiene poder para darle credibilidad al Evangelio de Jesucristo. Lea lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Miren qué lindo esto, para que ustedes se examinen y yo también me examine. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El buen testimonio, hermanos amados, fortalece el Evangelio de Jesucristo por el Espíritu Santo. Es que mire, hermano, la mejor evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros debe de ser tan simple como esta: una vida de verdadera santidad. Si nosotros realmente no vivimos una vida de verdadera santidad, hermanos, nosotros no somos creyentes.
Nosotros solo somos simpatizantes del Evangelio. Pero el verdadero creyente en Jesucristo, es cierto, pecamos todos. Pero el pecado ahora, hermanos, nos duele, nos avergüenza delante de Dios y pedimos perdón. Y decimos, si alguien ha pecado, abogados tenemos a Jesucristo el justo. Pero hermanos, el hecho de que tengamos un abogado no quiere decir que vamos a pecar, es decir, hacer del pecado un hábito. Porque aquel que tiene en el pecado un hábito de vida, hermano, ¿qué testimonio va a dar de Jesucristo? ¿Comprende eso? Entonces el testimonio, el buen testimonio, el testimonio de santidad, el testimonio de pureza, el testimonio de obediencia, fortalece nuestro evangelio. Y hermanos, y es mejor, mire, es mejor menos palabras y mejor demostrar con hechos claros de que nosotros somos de Cristo. Yo le hago una pregunta, amada. En su trabajo le dicen, yo noto que usted es una mujer maravillosa. Usted es una mujer realmente diferente. Wow, yo quisiera ser como usted. ¿Le dicen eso? O simplemente ni han notado que usted es de Cristo porque nunca habla de Cristo. ¿Verdad que hablamos de todo? Pero de Cristo no hablamos. A Cristo no lo anunciamos. Lo tenemos callado. Y nos dan la oportunidad de predicar a Cristo en nuestro grupo familiar. Y amados, a veces sentimos que no es privilegio, sino que es carga tener un grupo familiar. Mire, el buen testimonio de un cristiano le da autoridad a ese cristiano, porque sabe que nadie le tiene la cola pateada, porque usted es una persona redimida, transformada, diferente, y la gente lo nota. Ahora la gente no nos conoce. Mire, la gente que no nos conoce no sabe lo que nosotros fuimos en el pasado. La gente ahora que nos ve sabe lo que somos hoy en este presente. Hay gente que me dice a mí, mire, usted ni va a creer, yo antes era un pistolero, me decía un hermano muy amado. Y yo no amagaba para sacarle la pistola y tirarle las balas a aquel que se me oponía. Y cuando yo lo veo ahora, lo veo que ni por cerca es así. Ok, ya no es así, pero ¿cómo es ahora? Habla de Cristo, predica a Cristo, testifica a Cristo, o solamente dejó de hacer lo malo. Porque, amados hermanos, ya es hora de solamente dejar de hacer lo malo, sino que es hora de comenzar a hacer lo bueno. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que demostrar la presencia de Cristo en nosotros. Una señora, amados, que está sola, cristiana, está esperando quién le va a dar Dios como pareja, si es que Dios lo tiene así. Pero a esta mujer, miren, va a llegar un hombre a hablarle y sin que el hombre le haya dicho nada, ella le dijo, sí, pues me voy a vivir con usted. Hermano, ese es un testimonio digno de Cristo. No, hermano, uno tiene una mujer cristiana que cuida su honor, su dignidad, cuida su santidad. Y amado, no se entrega así o se regala al primer hombre que le hable. ¿Qué importancia tiene el testimonio entonces para evangelizar? Mire, evangelizar es anunciar el evangelio con el fin de llevar al pecador al arrepentimiento. Si usted no está arrepentido por su propio pecado, ¿cómo le va a ir a hablar el evangelio a otra persona para que se arrepienta? Nosotros tenemos que salir a evangelizar con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, con un corazón que conoce las miserias en las que vive el pecador y usted se compadece por amor de él a hablarle del evangelio para que salga de esa condición pecaminosa y conozca la libertad
que solo con Cristo podemos nosotros disfrutar. ¿Sí? Hermanos amados, el buen testimonio fortalece el Evangelio. Por eso es que Pablo en Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos amados, se trata de hacer eficaz el poder del Evangelio por el testimonio que usted tenga. Miren, hermanos, yo sé que esto es difícil, pero ahora ya estamos en los tiempos finales. Para mí ya estamos en la colita de la historia. Y oiga bien, le voy a explicar qué significa la condición de los pecadores. El pecador que no ha sido redimido está a un hilito de irse al infierno. Y su amor no lo va a salvar de la condenación. O sea, la simpatía me cae bien. Aquel que no ha sido redimido está condenado. Y de estar condenado para irse al infierno, solo basta, mire, un instante. En un instante muere la persona y no hay salvación para él. Cae directamente a las brasas del infierno. Y usted dice, no, pero ¿cómo voy a creer yo que mi amiga, que mi tío, que mi mamá se fueron al infierno? Si el Señor no los salvó, ¿dónde están ahora? ¿Ah? Y hermano, nosotros tenemos que tener clara esa realidad. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, la salvación que Él nos da por medio de la fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso se le dice a Cristo el Salvador del mundo, porque solo Él puede salvar. Y Él es el que, si usted le pide el alma de los perdidos, Él concederá, según sus riquezas en gloria, la salvación de aquellos que nosotros insistentemente le estamos diciendo, Señor, sálvalo. Salva a mis hijos, salva a mi tío, salva a mi padre. Y usted vive en ese clamor, pero día y noche. Dice la enseñanza del Señor Jesucristo que el Señor sabe responder a los que le claman día y noche por un milagro. Pero ¿cuál milagro le está pidiendo? Ay, yo quiero ese novio, yo quiero esa casa, yo quiero otro sueldo. Y no pedimos por la salvación de los que ahora están en condenación. Hermanos, ya están condenados. Y no vivimos así nosotros tantos años en condenación. Y hermanos, y Dios tuvo a bien meter su mano hasta la profundidad de nuestro pozo de pecado y de ahí nos sacó. Por eso es que ahora nosotros estamos seguros. Pero hermanos, se tiene que notar la salvación por la obediencia y por el testimonio que su vida da. Porque hermanos, el Evangelio es poderoso para salvar al más perdido de los perdidos. Pero hay que clamarle a Dios ese milagro. ¿Quién tiene, amados, entre nosotros gente que quisiera que Dios salvara? Levanten la mano. ¿Quién tiene gente? Entonces, hermano, usted que tiene amigos, hermanos, parientes, gente muy querida que está en condenación, entonces, hermanos, por ellos tenemos que orar y pedírselos al Señor, porque usted no les ve en este momento ninguna evidencia en su vida de salvación. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es suplicarle, clamarle al Señor. Sálvalos, Señor, porque están condenados. Y hermano, es una realidad que solo el Espíritu Santo nos puede mostrar. Hay gente, hermano, que usted la quiere muchísimo. Pero, hermanos, usted ora por ellos, pero usted no les muestra un testimonio de lo que es ser un verdadero cristiano. Entonces, hermanos, es por gusto. Se tiene que notar el poder de Dios en nuestra vida, mostrando las señales de salvación. En esto conocerán todos que son mis discípulos,
dijo el Señor, en el amor que se tengan unos a otros. Y la pregunta es, ¿notan estos pecadores el amor que usted tiene entre sus hermanos? ¿Qué nota la gente? Porque hay unos que me han dicho, en esa iglesia Josué no hay amor. Así dicen, hermanos. Y el amor, si no hay que pedirlo. Porque Dios, esa es una de las virtudes con la que enriquece nuestra vida cristiana. Virtud de amor, de gozo, de paz, de respeto y consideración al que, mire, hermano, puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, puede tener mucha belleza, pero si Cristo no lo ha rescatado, ¿cuál es su condición en este momento? De condenación. Y uno tiene que decir, sálvalo, Señor, sálvalo. Solo tú puedes rescatar a esta persona por la que yo te pido. Hermano, y Dios oye ese clamor suyo y mío por el pecador que está condenado. Pero tienen que ver en nosotros un testimonio digno para que sea creíble el evangelio que les predicamos. El buen testimonio, amados hermanos, se imita. En 1 Corintios 11:1, ahí está la famosa declaración. Hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, y entonces, ¿de quién tenemos que ser imitadores nosotros? Sí, pero hermanos, en alguien tenemos que ver un testimonio que imite a Cristo. De hecho, los pastores estamos llamados a decir a nuestras ovejas, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero usted no quiere ser imitador de mí, quizás porque no ve las señales de Cristo en mí. O no las ve o no las quiere ver. Pero hermanos, el testimonio se tiene que poner a prueba. El testimonio más elevado que nosotros podemos exhibir es ser salvos por la gracia de Dios. Estoy listo para ir al cielo. Ese es el mejor testimonio. Mire, si usted va a una reunión de testigos de Jehová o aún a una reunión de musulmanes, todos le van a presentar un mensaje de moralidad, de bondad, de aparente amor. Pero hermanos, el testimonio que nosotros tenemos que exhibir prioritariamente es el testimonio de salvación en Cristo. Es el testimonio de estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, hermano. Miren, usted puede ver a mucha gente que es parte de la religión católica. Gente buena, gente simpática, agradable. Sí, usted puede ver a los mormones. Son gente que se demandan ellos una norma moral y ética que realmente vale la pena. Pero hermanos, no hay salvación ahí. Y nosotros que decimos ser salvos, hermanos, ¿qué testimonio vamos a ofrecer? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. ¿Y quién es el que imparte esa virtud de amor a los creyentes? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amado, es Dios. Y Él es el único capaz de transformar esta vida mala que tenemos en una vida digna de Cristo, digna de ser imitadas. Entonces, hermanos, ¿cuál testimonio tenemos que ofrecer? ¿Cuál es el poder que hay en nuestro testimonio? Hermanos, el mejor testimonio es ser salvos por la gracia que recibimos por medio de la fe. Leamos Efesios 2:8. Ahí está, hermanos, una síntesis de lo que es nuestra salvación. Mire, este versículo se lo debía de aprender de memoria. Efesios 2:8 y 9. Va. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, enfatiza Pablo, pues es don de Dios. Entonces, ¿de quién ha recibido la gracia y la fe?
Es un don de Dios, no es un invento de uno. No por obras para que nadie se gloríe. Miren, esto tiene que ser enfático. Hay gente que piensa, porque qué buena onda, porque le ayuda a los demás, porque está en un comité deportivo o estoy en la Cruz Roja, cualquier cosa. Entonces, eso es un mérito para mi salvación. No, hermanos, el mérito es de Cristo, porque por la gracia que recibimos de Él es que nosotros somos ahora salvos. Y a la fe, aún hermanos, que nos fue concedida para creer, es don de Dios. Así lo dice la Escritura. Y no quisiera usted que sus seres amados, sus amigos, a esa gente que usted quiere, no los quisiera ver igual que usted, digo, si está en salvación. Si no son salvos, entonces ¿qué están? Están condenados. Y si están condenados y se mueren, ¿para dónde se van? El infierno ahí está ardiendo, hermanos. Y nosotros tenemos que decirle eso al pecador. Porque, hermanos, usted no es salvo porque viene a la iglesia. Usted no es salvo porque tiene buenas intenciones. Usted es salvo porque Dios lo salvó. Y entonces, hermanos, para cerrar el mensaje, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mire lo que dice la Biblia. 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice después? Y muchos son los que entran por esa puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice después? Y pocos son los que la hallan. Amado hermano, ¿usted por qué puerta ha entrado? ¿Por la ancha o por la angosta? ¿Por qué camino va? ¿Por el ancho o por el angosto? Miren, y ahí viene más adelante, en el versículo 17 al 20, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace el Señor? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos amados, el fruto es el testimonio. ¿Qué frutos se ven en su vida? ¿Qué frutos se ven en mi vida? ¿Qué frutos está viendo la gente en usted? ¿Todavía se ven abundantes frutos de pecado? Entonces ese árbol es malo. El árbol bueno da buenos frutos. Y hermanos, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, vayámonos a Gálatas, ahí terminamos el mensaje, y ahí va a ver cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5. $5:20 me parece que es. No, 5:22. Ahí está. Oiga bien, estos son los frutos que se tendrían que hacer notorios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Bueno, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos con otros. El Espíritu también da gozo, el gozo de seguir a Cristo. No importa que el camino sea angosto, yo soy gozoso de caminar hacia mi meta eterna en gozo. Estoy en paz con Él porque he sido perdonado por Él. No hay cosa que traiga más paz que estar en comunión otra vez con el Padre. Paciencia, ya son unas virtudes que se tienen que hacer notorias en nosotras. Benignidad, bondad, fe, o sea, fe entendiéndola ahí como fidelidad. Los cristianos tenemos que ser dignos de confianza. Mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos amados, nosotros estamos teniendo momentos de oración en nuestra iglesia, pidiendo la salvación para San Vicente. Estamos orando por la ciudad. Y cada momento de oración que tengamos, ya sea jueves, sábado o domingo, hermanos, todos llevan una intercesión por esta ciudad. Si nosotros no le pedimos las almas al Señor, hermanos, ¿cómo las vamos a tener? Pero tenemos que acompañar la petición con un testimonio digno del cristianismo que profesamos. Si no, amados hermanos, es mentira. En vez de hacer exitoso el evangelio, lo vamos a desmejorar, porque nosotros no podemos hablar de Cristo con un testimonio manchado. ¿Comprende usted eso? Bueno, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y que la gente vea en nosotros un testimonio digno del Señor. Hermanos, si no hay un testimonio digno del Señor, entonces, hermanos, difícilmente nos podemos reconocer como verdaderos convertidos. El verdadero Hijo de Dios habla del Señor. El verdadero Hijo de Dios camina en dirección de su Padre. El verdadero Hijo de Dios quiere ser como Dios. El verdadero Hijo de Dios está dispuesto a renunciar a los deleites de la carne a cambio de agradar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Hermanos, no hay otra manera de evangelismo eficaz sino aquel que anuncia el evangelio de Jesucristo, pero con un testimonio personal que sea digno de ser imitado. Hermanos, ¿han entendido la enseñanza de ahora? Entonces, ¿por qué callamos el evangelio? Porque no tenemos un testimonio digno. ¿Por qué no lo hablo en el trabajo? Porque en el trabajo me pueden mis mañas. Tal vez en el trabajo no parezco tan cristiano y voy a hablar de Cristo ahí. Hermanos, hablar de Cristo es abrir el camino de victoria y de salvación para los pecadores. Pero se tiene que notar en nosotros un testimonio que lo honre y lo glorifique a Él. Y vamos a orar ahorita. Vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, no le va a dar salvación a nadie, ni conversión. Usted la va a tomar porque es hijo de Dios o es hija de Dios. Y está luchando, miren, estamos luchando por ofrecer un testimonio digno del Señor. Ya le dije, yo sé que esto no es fácil, pero su lucha tiene que ser continua, porque todavía no dan ganas de hacer cosas pecaminosas y siempre las estamos haciendo. Entonces, hermano, usted todavía no tiene el Espíritu Santo. En esas condiciones no tome la Santa Cena. Pero si usted realmente está luchando por una santidad, por una vida que agrade a Dios, y no le importa sacrificar los placeres de su carne, porque esos ya están crucificados, entonces, hermanos, podemos participar, pero entendiendo bien que la sangre de Cristo no puede ser tenida por inmunda, sino que este es un momento memorable, es un momento que vamos a recordar lo que el Señor hizo para asegurarnos salvación y vida eterna a los que hemos creído en Él. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre bueno, aquí está este pueblo tuyo, mi Señor, Padre, creyendo tu palabra, creyendo, mi Dios, en la potencia que el buen